He aquí el título: por tus 3 pecados y uno más. No puse este título por casualidad. Por tus 3 pecados y uno más. La palabra del Señor nos dice de que Amós fue un profeta. Interesantemente, hermanos, para poder entender quién era Amós, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y llegamos entonces a lo que era el reino de Salomón o el reino salomónico. Este reino salomónico fue uno de los reinos más grandes que ha existido en el mundo. Un imperio, si se quiere. Dios le permitió tener a Salomón un inmenso terreno. Y eso es parte, lo que ustedes ven ahí, es parte del terreno que gobernaba Salomón. Pues Salomón abarcó mucho más. Pero lo que ustedes ven es el terreno de Israel. Interesantemente, Salomón adquirió muchas esposas. Y más que esposas, obtuvo mujeres, concubinas, mujeres que estaban a la disposición de él. Interesantemente, entre 1000 mujeres que tuvo, lo que más le inducieron a hacer a Salomón fue apartarlo de Dios. Hubiera sido interesante que las 1000 mujeres lo hubieran llevado, como dice Pablo precisamente, a la santificación, empujarlo hacia la adoración de Dios. Pero aquellas mujeres lo sacaron de la pura y simple y verdadera adoración a Dios y lo empujaron a la adoración pagana. Hasta el punto que él comenzó a levantar altares, no de Jehová, sino de dioses paganos. Y Dios se enfureció. Y precisamente por la actitud de Salomón, el reino salomónico en el año 922 se divide. Y al haberse dividido, se parte por la mitad Israel. Y lo que se llama Israel se quedó en el norte y en el sur quedó Judá. También se le llama a Judá el reino del sur. Y al reino del norte, Israel, se le llamó así precisamente, el reino del norte. Interesantemente, el reino del norte fue llevado a través de un hombre llamado Jeroboam, que fue el siervo de Salomón. Y el rey de Judá fue el hijo de Salomón llamado Roboam. Pero algo comenzó a suceder en este pueblo. Comenzaron a ser enemigos y comenzaron a apartarse de Dios. Seguramente lo que había ya establecido el rey Salomón, ellos lo continuaron con adoración pagana, mezclatura de la adoración a Dios a la adoración de dioses. Entendemos que al pasar el tiempo, el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios. En el año 722 fue llevado cautivo. A este pueblo, a estas 10 naciones o 10 tribus, le comenzaron a llamar los samaritanos, porque se comenzaron a mezclar con la gente de Samaria. Y estas 10 naciones se comenzaron a esparcir alrededor del mundo. Se mezclaron con otras etnias, 10 tribus de Israel, y desaparecieron totalmente. No sabemos dónde están. Se fueron al mundo entero. Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, por arriba del Cáucaso, la parte más allá de Europa. Así los judíos se esparcieron y la sangre judía quedó
entremetida, entretejida en millones y millones de personas alrededor del mundo. Y ahora cuando se hace el DNA, cada persona tiene un poquitito de sangre judía. Pero eso no es el caso. Lo que entendemos es que Dios le llamó a un hombre, por cierto, fue Amós, que había nacido en Judá, no había nacido en Israel, sino que nació en una zona que se llama la zona de Tecoa, un pueblito pequeño de granjeros, por allá por una esquina de Judá. Ahí estaba trabajando Amós, no era profeta. No se sabe nada de Amós. Solamente tenemos un libro de la Biblia que se llama Amós y que de repente sale a predicar. Aparte de eso, sabemos muy poco. Y entendemos que Dios envía entonces al profeta Amós al norte. Lo envía a Israel. Aunque había nacido en Judá, en el reino del sur, le dice, ve al norte, ve a Israel y profetiza allá. Interesantemente, profetizó 40 años antes de que Israel fuera totalmente cautivada por los asirios. ¿Quién era Amós? Amós entonces ni él se consideraba profeta. Se describe a Amós como un granjero, cuidaba ovejas y cultivaba higueras. Dios le saca del rancho en donde él vivía y lo envía al norte. ¿No le suena eso común? Dios me sacó del rancho y me envió al norte. ¿Saben lo interesante de esto, hermanos? Que el norte era una nación, Israel, extremadamente próspera. Y Dios no envió a Amós al norte para hacerse rico, ni para comprar una troca, ni una casa, ni vivir cómodamente. Tomó a Amós, un granjero, lo sacó del rancho, lo envió al norte, una ciudad, una nación extremadamente rica, a predicar, a profetizar. Y a profetizar, ¿sabe qué cosa? Destrucción por el pecado. Ese es Amós. Interesantemente la palabra de Dios lo dice, que él responde y dice, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye las palabras del Señor. Interesantemente, hermanos, el libro de Amós, teniendo pocos capítulos, se le ha llamado el libro del rugido del león. Así se le ha llamado al libro de Amós, el rugido del león. Y yo quiero que usted piense en estos momentos cómo se escucharía un rugido de león. Si estuviera usted en la selva, dicen los expertos que analizan los rugidos de los leones, que un rugido del león se escucha a 9 kilómetros de distancia. ¿Saben lo que es eso? Que un animal ruja y el ruido ensordecedor, si la boca de un humano que es increíblemente pequeña, cuando grita lo escuchan. Imagínense las fauces de un león cuando abre ese hocico y ruge, cómo se escuchará el estruendo. Y así le han llamado al libro de Amós, el rugido del león. Aprendiendo acerca del león también, la palabra de Dios nos habla y nos dice, Jehová rugirá como un león.
En otras palabras, identifica a Dios como el rugido de un león, entendiendo que el rugido de un león se lleva a cabo no cuando él está tranquilo, sino que cuando va o cuando ya ha logrado obtener su presa. Cuando ya ha agarrado la presa, el león ruge. Y Amós 1:2, versículo 2, la primera parte dice: Jehová rugirá desde Sión. ¿Sabe dónde estaba Sión? En la parte del sur, de donde veníamos, en lo que es Judá. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. ¿Sabe dónde estaba Jerusalén? En Judá, precisamente. Y Dios quería que este hombre hablara al norte. Y precisamente lo trajo de allá, de Judá. Otro versículo, Amós 3:8. Si el león ruge, refiriéndose a Jehová, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Lo que quiere decir es que cuando Dios pone las palabras en alguien, ese alguien no va a poder quedarse callado. Van a tener que matarlo para que calle. Cuando un hombre o una mujer recibe mensaje de parte de Dios para el pueblo o para un individuo, Dios lo va a culpar, lo va a castigar y lo va a condenar incluso si no proclama el mensaje recibido. Y cuando ese granjero sintió de que Dios le dio palabras para que fuera a ese pueblo del norte y no se quedara callado, ese hombre obedeció. Cuando Dios ruge, todos debemos escuchar y temblar y llenarnos de temor si es necesario. La palabra del Señor lo dice en Amós 3:4 hacia el 6. Pregunta como él dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Se pondrá a rugir un león en la selva sin que haya presa? La respuesta es no. Sigue preguntando Jehová: ¿gruñirá el leoncillo si no apresare nada? Él está tratando de decir lo que él iba a hacer con el pueblo del norte, el castigo que se iba a llevar. Jehová había comenzado a gruñir, a rugir, desde Sión, desde Jerusalén, a las naciones. Y él preguntaba: ¿caerá el ave en el lazo sin haber cazador? Y sigue preguntando: ¿saltará la trampa sin haber atrapado nada? Cuando una trampa salta en el piso es porque algo ha sucedido, algo la han tocado. Probablemente algo está atrapado en ella. ¿Sonará la alarma sin que el pueblo se alarme?, dice Jehová. Pero ahí no quedan las preguntas. Después, Jehová hace una pregunta directa al pueblo y dice: ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Hermano, ¿sabe lo que significa eso? Eso significa de que toda circunstancia que atravesamos, Dios sabe perfectamente lo que está pasando. Y muchas veces pueden ser una prueba de Dios, entregada por Dios, para ver si usted es capaz y a través de la fe vencer, o puede ser un castigo de Dios para que usted sea obediente y aprenda la disciplina de Dios. Pero ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Otra versión lo dice de esta forma: ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? A través de todo el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Amós, la palabra del Señor nos entrega estos versículos que yo les voy a mostrar. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4,
no revocaré su castigo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué lo repite tantas veces? ¿Por qué repite las mismas palabras? Así ha dicho el que no miente. Así ha dicho el que cumple lo que dice. Así ha dicho Jehová, por tus 3 pecados, incluso por uno más, yo no voy a revocar tu castigo. Y uno de repente dice, no, bueno, eso se lo habló a esas naciones. Se lo habló a Jerusalén, se lo habló a Israel. Pero déjeme decirle algo. Ninguna de esas que he mencionado, Jehová se los entregó ni a Judá ni a Israel. Se lo mencionó a naciones alrededor de Israel. Naciones que no tenían nada que ver con la ley de Jehová, que no tenían nada que ver con el templo, ni la adoración, ni los sacrificios a Jehová. Pero Dios iba a castigar a esas naciones de todas formas por 3 pecados que él había visto y ya no aguantaba más el cuarto. Y cuando llegaba el cuarto pecado, Dios se remecía y decía que su castigo no lo iba a revocar. ¿Los pecados cuáles eran? ¿Cuáles eran los pecados que Dios estaba hablando de esas naciones? ¿Cuál es el cuarto pecado que Dios veía por el cual iba a iniciar el castigo ante aquellas naciones? En Damasco, dice, por causa de masacre de personas. Gaza llevó cautivo a un pueblo, lo tomó de un lugar y se lo llevó a otro. Dice, entregó esclavos a otro pueblo. Edom, dice, quebrantó un pacto que había hecho con otra nación. Amón, dice que abrió a unas mujeres embarazadas para quitarles el bebé. Y Moab quemó los huesos de un rey, del rey de Edom. Yo quiero que ustedes noten la razón por la cual Dios iba a ejecutar castigo irrevocable, indetenidamente, sobre esas naciones. En realidad, el pecado de esas naciones se puede condensar entre brutalidades, atrocidades y crueldad. Pero cuando llega, hermanos, a Judá, miren lo que les dice. Porque Judá ya era el pueblo de Dios. Ya Dios iba a tratar a su pueblo de otra forma. Cuando llega a Judá, la nación donde Amós era, la zona de Tecoa, por allá por Judá, el mismo Amós dice, cuando habla acerca de Judá, dice, y así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo. Le dice lo mismo que a las naciones. Yo quiero tomar un pequeño tiempo aquí para explicar lo que significa la palabra no revocaré. Ahí dice lo shuv. Es una expresión en el hebreo, lo shuv. Y significa no retirar o no quitar. Miren lo que Dios le está diciendo a Judá, su pueblo. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de así ha dicho Jehová por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no retiraré o no quitaré
su castigo. La perfección de lo shuv en el hebreo es no retrocederé su castigo. Cuando uno entiende estas cosas en la palabra de Dios se abre en colores, nos habla a gritos, lo que no logramos entender claramente cuando lo leemos rápido. Por eso es que la Biblia nos dice, escudriña las Escrituras, navega, profundízate en las Escrituras día y noche. Porque cuando las llegas a entender, pareciera que corren ríos de agua viva por tu vientre. Y cuando entendemos lo que Dios le estaba diciendo a su propio pueblo, por tus 3 pecados, aparentemente no voy a hacer nada todavía. Pero cuando se suma un 4º más, no voy a retroceder el castigo. Implica esto, de que hay un castigo que ya iba en camino. No lo voy a retroceder, no lo voy a quitar, no lo voy a retirar. Lo shuv. El castigo va a continuar. Y cuando Dios establece algo, ¿quién va a poder llevarle la contraria? La palabra del Señor dice en Números 14:18, no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Incluso ese mismo versículo estaba en ese mismo pasaje donde dice, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando uno comete un pecado, hermanos, como padre, Dios es testigo y Dios es el que establece estas leyes. Ese pecado de los padres va a afectar a los hijos. Si el padre es borracho, los hijos van a sufrir. Si los padres pelean y se golpean unos a otros, los hijos van a estar traumados cuando crezcan y van a buscarse personas que le hagan daños. Si el padre es ladrón y lo meten en la cárcel, los hijos van a pagar el pato. Los hijos van a sufrir. Y el castigo y la condenación continúa de forma generacional por el pecado de cada uno de nosotros. Todo pecado se rompe cuando aquella persona viene a Cristo. Eso es verdad. Pero mientras no venga a Cristo, la condenación de aquella maldad continúa cayendo como una sombra, como un fantasma sobre todas las generaciones siguientes. Si no, la Biblia estaría mintiendo. Pero dice que Él visitará la culpabilidad de los padres sobre los hijos, los nietos, los bisnietos y aún los tataranietos. Por eso es que al aplicarnos nosotros estas cosas, entendemos lo que dice Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta, no es que hay que ponerla, ni hay quien la va a traer. Dios tiene la hacha puesta, dice, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuando hablamos de Judá, sabemos el pecado que hicieron las demás naciones. Pero cuando hablamos de Judá, la pregunta es, ¿cuál fue el 4º pecado del pueblo de Dios? ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Dios? Y aquí lo vemos, porque el versículo continúa. Porque menospreciaron la ley de Jehová. ¿Notó usted? Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. ¿Usted está comparando el pecado de Judá con las demás naciones? ¿Notó la diferencia? Y les hicieron errar al pueblo por causa de sus mentiras. Entonces, hermanos, la pregunta continúa. ¿Cuál fue el 4º pecado del pueblo de Dios? Menospreciaron la palabra de Dios.
Nada más. ¿Y qué significa eso en una traducción moderna? Fueron indiferentes a la palabra de Dios. Les daba lo mismo, aunque la grite el predicador o el pastor desde el púlpito. Me da lo mismo. Eso estaban atravesando el pueblo cuando Amós fue enviado por parte de Dios a hablarles. Segundo, no guardaron las ordenanzas, lo que quiere decir que fueron desobedientes. Tercero, les hicieron errar, significando que fueron piedra de tropiezo a sus hermanos. Y lo cuarto fue que mintieron, significando que tenían corazones engañosos. Hermanos, no fue la brutalidad, ni las atrocidades, ni las crueldades que se llevaron a cabo como en las demás naciones. Fue solamente la infidelidad a Dios. Por eso Dios los iba a castigar. Mi pregunta para ustedes, hermanos, es ¿cuánto aguantará Dios antes de castigar a su pueblo infiel? ¿Cuánto aguantará Dios antes de castigarte a ti y castigarme a mí? ¿Cuántas veces Dios ha dejado pasar el primero, el segundo y el tercer pecado? Y el cuarto está por venir si es que ya no ha venido y si es que ya estamos incluso viviendo un castigo. ¿Cuánto aguantará Dios? La palabra del Señor, más adelante en el libro de Amós, dice que Dios le muestra algo a Amós. Y le muestra una plomada, dice. Dice Amós 7:8, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. No lo toleraré más. ¿Qué no iba a tolerar? El pecado, hermanos. El pecado. No está usted siendo cruel. No está haciendo brutalidades. No está haciendo atrocidades. Pero está siendo fiel en todo el sentido de la palabra a Dios. Ese es el cuarto pecado de Judá. Y la palabra del Señor nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere nuestro arrepentimiento. Dios no quiere que los pecados sigan añadiéndose en nuestra vida hasta que Dios venga y nos culmine. Él quiere perdonar. Por eso la palabra del Señor dice, ven, estemos a cuenta, dice, si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. Ven a los pies de Cristo. Trae tus 3 y 4 pecados, que Dios los conoce y que no son necesariamente crímenes, atrocidades ni barbaridades, pero es infidelidad, liviandad espiritual. Y por eso la palabra del Señor dice que Dios, aquellos que ama, Él castiga. Vamos a ponernos de pie.